James se encuentra en el set de su programa infantil cantando una melodía alegre para dar la bienvenida a todos los espectadores, saludando con una sonrisa y hablando directamente a los niños frente a él, cuando de pronto el buzón del patio llamado Marty levanta su bandera roja para avisar que ha llegado un paquete. Al abrirlo, James descubre un tapete con la palabra de bienvenida escrita en el centro, así que se toma el tiempo de deletrearla frente a la pantalla para enseñar su significado y luego camina hacia la entrada de la casa para ponerlo en el piso, señalando que ahí es donde va ese tapete. El problema surge cuando intenta girar la manija y se da cuenta de que la puerta tiene puesto el seguro y de que ha olvidado las llaves por completo, lo que aprovecha para explicar que a todos se nos olvidan cosas cotidianas y que la memoria guarda momentos felices, tristes o vivencias que preferimos dejar atrás. En ese momento aparece en escena su mejor amigo, un muñeco llamado Monkey que llama la atención por tener manos humanas reales, y al acercarse le pregunta con preocupación si algún día se olvidará de él. James lo tranquiliza con un abrazo sincero y le asegura que jamás podría olvidarlo después de todo lo que han compartido, pero el buzón vuelve a sonar con otra entrega para James. Revisa el correo y encuentra una carta sin remitente. Al abrir la carta, su rostro se torna serio y cambia a un tono de voz grave al ver escrita únicamente la palabra freak, lo cual es como si alguien le estuviera diciendo raro o bicho raro. Muy molesto, James exige saber quién envió la nota, pero Monkey lo calma diciendo que solo es una broma pesada y que lo mejor que pueden hacer es ir a jugar con los demás compañeros al patio de juegos. Al llegar al patio de juegos, Monkey entona una canción para presentar al resto del grupo, mostrando al zorro Fausti, al castor Beaver, al pájaro Bird, al hurón Ferret, al pulpo Profoctopus y al león Rory, quien se presenta como el protector oficial del lugar. Sin embargo, en cuanto James entra para saludarlos, todos los muñecos se asustan y le recuerdan que los adultos tienen estrictamente prohibido entrar a la zona de juegos, aunque tras una breve charla, Rory decide hacer una excepción por esta única ocasión y le permite quedarse. James aprovecha para explicarle al público que a veces los amigos excluyen a otros sin mala intención, y cuando intenta compartir una anécdota de su infancia, su mente se queda en blanco por completo, como si no recordara nada de su vida pasada. Monkey intenta salvar la situación pidiéndole a los demás que cuenten recuerdos alegres, pero cuando Fausti, el zorro, le devuelve el turno a James para que sea él quien cuente un buen momento, James termina confirmando con gran angustia que no tiene ningún recuerdo de su niñez, ni bueno ni malo, como si su vida anterior hubiera desaparecido por completo. Para resolver el misterio, Monkey se pone un traje de detective y sienta a James para hacerle una revisión física muy incómoda e invasiva, revisándole ojos, oídos y brazos mientras le hace cosquillas, pero al no encontrar respuestas deciden consultar a Profoctopus. El pulpo asegura que el culpable de haber robado sus recuerdos es una criatura llamada Freak que acecha por las noches, lo que molesta a James, quien les pide que no inventen historias ni usen esa palabra. Para ayudar a que James se relaje, Monkey le propone subirse a la rueda giratoria del parque, pero en cuanto James toma asiento, el muñeco empieza a empujarla con muchísima fuerza, haciéndola girar a gran velocidad. Aunque al inicio James intenta disfrutar el paseo, el movimiento descontrolado le provoca visiones perturbadoras donde ve a una mujer saliendo por la puerta con una caja, a un hombre solitario bebiendo licor en una banca y luego al propio Monkey tomando de esa botella y encendiendo fósforos que prenden fuego a todos los muñecos mientras gritan de dolor. Desesperado por el mareo, James grita pidiendo que detengan la rueda y al bajarse exige a la producción que corten las grabaciones y detengan el programa, pero Fausti, el zorro y los demás le aseguran que no existe ninguna grabación ni ningún programa de televisión mirándolo. Desconcertado, James regresa al patio trasero de su casa para intentar calmarse y continuar con su rutina habitual. De vuelta en el set, James intenta retomar el show cantando con el acompañamiento de un piano, pero el músico se equivoca repetidamente en la misma nota y deja de tocar, dejando a James en un incómodo silencio. Al sentirse solo, James decide hacer manualidades y saca una caja con hojas de colores, pegamento, tijeras, un costurero y un enorme cuchillo de cocina que no debería estar guardado ahí. Con estos materiales, James se dibuja una cara en la rodilla y le pone una pequeña camisa presentándolo como Neil, un amigo que promete que jamás lo abandonará. Al interactuar con su pierna, James recuerda la soledad de su niñez sentado frente al televisor, pero de pronto la rodilla entra en pánico al cuestionar su existencia. Lo sujeta del cuello con una mano y con la otra toma el cuchillo para intentar cortarse la pierna para liberarse. James forcejea aterrado y se muerde la mano con fuerza para obligarla a soltar el arma, logrando evitar una herida mayor.
mayor. Tras el forcejeo, James se coloca una venda en la rodilla sangrante mientras toma jugo y mirando hacia el frente, afirma que el dolor interno duele más que el dolor físico, pero que en televisión hay que esconder la tristeza y fingir alegría. Poco después, James alcanza a mirar a la cartera del vecindario y corre a alcanzarla, notando de inmediato que su rostro y su aroma son idénticos a los de su madre, recordando que de niño usaba su perfume para parecerse a ella. La mujer se marcha con prisa diciendo que debe trabajar, por lo que James, decidido a no dejarla escapar de nuevo, construye una trampa mecánica en el jardín mientras Monkey lo vigila en secreto a través de la cerca. Al revisar el paquete que la cartera dejó en el buzón, James encuentra una caja de fósforos y procede a encender un asador para cocinar, contándole al público que su madre solía salir a comprar cigarrillos y que en una ocasión su casa se incendió mientras ella estaba fuera. En medio del relato, James pone su mano directamente sobre la parrilla caliente, sufriendo una quemadura severa sin inmutarse, pidiéndose disculpas a sí mismo antes de vendarse la mano lastimada. Al terminar de vendarse, la tela de su mano toma la forma de Bird, el pájaro, a quien se une Beaver, y ambos títeres comienzan a burlarse cruelmente diciéndole que, cuando alguien está triste, lo mejor es estar 6 metros bajo tierra alimentando gusanos. Lleno de ira, James se quita las marionetas de las manos, las pisotea en el suelo, las encierra en una bolsa y las entierra vivas en el jardín con una pala, colocando una pequeña flor encima para disimular. En ese momento llega Monkey preguntando qué hace, y James miente diciendo que cuidaba sus flores, a lo que Monkey responde invitándolo al parque de juegos porque tienen noticias sobre sus recuerdos perdidos. James lo acompaña esperanzado, pero al entrar descubre que todo el patio de juegos está completamente calcinado y destruido por el fuego, mientras los lamentos de los muñecos resuenan entre las cenizas. Al contemplar el desastre a su alrededor, James no puede comprender lo ocurrido y escucha los reclamos de Fausti el zorro, quien le reprocha con angustia por no haber estado presente para protegerlos del fuego, mientras que Profoctopus el pulpo interviene para asegurar que la culpa de la destrucción es de aquella criatura llamada Freak, que no descansará hasta terminar con todo lo que tienen. James se defiende diciendo que cuidar el patio no le correspondía a él, sino a Rory el león, así que decide subir para encararlo y exigirle una explicación sobre por qué permitió que todo ardiera sin intervenir, pero la respuesta de Rory lo deja helado cuando el león le confiesa que lo vio todo y que sabe perfectamente lo que le hizo a Bird y a Beaver en el jardín. Al sentirse descubierto, James pierde el control, se abalanza sobre Rory y comienza a apretarle el cuello hasta destrozarlo y sacarle el relleno, pero cuando Monkey aparece y James intenta justificar sus acciones, el mono lo mira confundido y le asegura que Rory nunca existió en el programa, dejando en su lugar únicamente una botella de licor vacía tirada sobre la hierba. En ese instante, James comprende que la furia que descargó contra el león era en realidad el reflejo de la culpa que guarda por no haber evitado la tragedia del pasado, y al verse solo, camina hacia el frente para hablarle a la presencia que siempre creyó escuchar, gritando para que alguien diga algo y le dé una respuesta, pero al notar el silencio se derrumba en el suelo al darse cuenta de que jamás existió una voz externa que lo guiara, sino que siempre fueron sus propios pensamientos los que le sugerían actuar de esa manera para evadir su dolor. Mientras James sigue lamentándose, el columpio del parque empieza a moverse solo y de entre las sombras reaparecen Bird y Beaver acompañados por Ferret, Profoctopus y Fausti, pero esta vez todos llevan pegadas partes humanas reales como dedos, pies, narices y trozos de piel. Aterrado por la imagen, James les pregunta de dónde sacaron todo eso, a lo que Monkey responde que aprovecharon que la cartera cayó en la trampa del jardín para quitarle esas piezas y colocárselas encima, explicando que hicieron todo eso para convertirse en amigos reales y humanos con el fin de que James se sienta querido y acepte quedarse a vivir con ellos para siempre en el set. Aunque al principio los muñecos creen que James aceptará quedarse y se apresuran a rodearlo con un abrazo, James reacciona con horror, se aparta bruscamente de ellos y les deja en claro que no piensa continuar con esa farsa ni un solo segundo más. Al escuchar su rechazo, Monkey enfurece y le grita a James que él es el verdadero Freak y que está muy enfermo, por lo que todos los muñecos comienzan a quitarse los restos humanos mientras gritan enfurecidos y se lanzan en su contra para atraparlo. James corre con todas sus fuerzas hasta cruzar la cerca del patio trasero y cierra el portón con seguro para mantenerse a salvo, pero Monkey se asoma entre las tablas para atormentarlo, haciéndole preguntas directas sobre cuánto tiempo lleva viviendo en ese patio, quién construyó ese lugar, en dónde duerme por las noches y con quién ha estado hablando todo este tiempo, recordándole que ignorar su pasado era lo que lo mantenía a salvo del sufrimiento y que al intentar recordar
lugar, solo conseguirá perder la cabeza. Al quedarse solo en el patio, James toma el rostro desprendido de la mujer que quedó tirado en el suelo, lo coloca sobre el buzón Marty y le suplica a su figura materna que le diga qué hacer para salir de esta pesadilla, pero al ver que no obtiene respuesta, su mente se quiebra por completo y comienza una fuerte discusión entre sus dos personalidades internas. Por un lado, una voz grave se burla de su debilidad, recriminándole que jamás pudo retener a su madre ni apagar el incendio del pasado, mientras que su voz amable intenta defenderse diciendo que construyó todo ese programa para protegerse del dolor, llegando a la conclusión de que la única forma de liberarse es detener el espectáculo destruyéndolo todo. Desesperado, James toma una pala para intentar quebrar la cámara y luego busca encender los fósforos para quemar el set, pero el recuerdo del fuego lo paraliza de miedo, así que recurre a la fuerza y comienza a derribar la escenografía con sus manos, desgarrando los muros pintados hasta descubrir que detrás de ellos solo hay oscuridad, por lo que finalmente rompe los reflectores de luz y se refugia aterrado dentro de una tienda de mantas improvisada en el suelo. Poco después, los muñecos irrumpen en la oscuridad, le colocan una bolsa en la cabeza para inmovilizarlo y lo trasladan por la fuerza hasta la rueda giratoria del parque, donde lo atan de pies y manos para dar inicio a un procedimiento con el que pretenden transformarlo para siempre. Monkey le ofrece una bebida para calmarlo, le aplica pegamento en los labios para sellarle la boca y con unas tijeras le corta la piel quemada de la mano, para luego quitarle una pierna y coserle en su lugar una extremidad de peluche, colocándole además tela y relleno en los brazos para convertir su cuerpo en el de una marioneta. Acto seguido, Monkey le abre el pecho para revisar su interior hasta tocar su corazón, y es en ese momento donde los recuerdos reprimidos de James se desbloquean en su totalidad, mostrándole la mañana de la tragedia, cuando su madre salió a trabajar y él, al sentirse solo por la falta de amigos, decidió escaparse de la casa para jugar en el parque del vecindario, dejando a su padre sumido en el licor dentro de la vivienda, instante en el cual un descuido con el fuego provocó que la casa ardiera en llamas mientras James se encontraba lejos. Al recobrar el conocimiento, James aparece sentado en el set principal, convertido en una marioneta humana manipulada mediante cuerdas por el propio Monkey, quien le habla a la audiencia explicando que fue necesario borrarle los recuerdos dolorosos para que el show pudiera continuar en perfecta armonía. Sin embargo, al escuchar las palabras del muñeco, James logra reunir fuerza y cordura, recupera el control de su cuerpo y toma los fósforos que tenía guardados, mientras Monkey forcejea tirando de las cuerdas para someterlo, confesándole que está dispuesto a borrarle la memoria las veces que sean necesarias con tal de que nunca lo abandone. Con una mirada serena, James le repite a Monkey que los momentos vividos han sido demasiado agradables como para olvidarlos, pero que ha llegado la hora de decir adiós. De inmediato enciende un fósforo y le prende fuego directamente al muñeco, haciendo que Monkey se queme entre las llamas mientras sus gritos de dolor rompen el silencio del set. Aprovechando el momento, James se arranca las cuerdas y los trozos de peluche de su cuerpo, corre hacia la entrada de la casa y cae de rodillas sobre el tapete de bienvenida, comprendiendo que la tragedia de su niñez nunca fue culpa suya, ya que él solo era un niño solitario que fue a jugar al parque y no tenía la responsabilidad de evitar las acciones de su padre. Al liberarse de la culpa que cargó durante tantos años y aceptar tanto los momentos tristes como los felices de su vida, James revisa debajo del tapete, encuentra la llave que siempre estuvo guardada, entona una última canción de despedida para cerrar el ciclo, abre la puerta con la llave y entra a la casa para volver a la realidad y dejar atrás a todos sus falsos compañeros para siempre.